Su turno. Puede comenzar sus alegatos. Muchas gracias, su señoría. Lo que hemos observado durante esta jornada de juicio es que lo ocurrido en enero del 2019 es un hecho inédito en la historia de Chile. Ni siquiera en periodos revolucionarios se ha encontrado registro, por lo menos, de una quema de un tribunal de la República en forma directa. Eh, lo que queda en la historia, y lo que quedará en la historia de aquí en adelante, eh, lo que queda en la historia y lo que quedará en la historia de aquí en adelante, es primero que esta destrucción del tribunal y este ataque es una destrucción primero injustificada, porque no obedecía, primero, sin perjuicio de la legitimidad que uno puede entender que existe en estos casos, ninguna demanda social inescuchada, tampoco ninguna impunidad que haya querido evitarse, como podría ser normalmente el origen de las revoluciones. Aquí fue una destrucción, además de justificada, inútil, porque el objetivo buscado por la propia familia del occiso obtuvo su demanda, es decir, una prisión preventiva, una condena para el sujeto, una condena en el continente para el sujeto. Es decir, lo que se buscaba por la familia, según sus propias palabras, se obtuvo y se iba a obtener de todas maneras. Y fue, además de injustificada, inútil, fue barbárica. Barbárica en el sentido que solo obedecía las reglas de la venganza. No existe tradición alguna, tradición cultural alguna en el pueblo de Rapa Nui que avale la conducta. Es más, la tradición cultural Rapa Nui, dado por personas que son mucho más versados en la misma cultura Rapa Nui y que lo vertieron en juicio, es una tradición en contrario a lo que es la venganza. Y incluso el consejo de los representantes culturales del pueblo de Rapa Nui en el momento, a la misma gente que estaba haciendo esta reclamación, fue en contrario, que la justicia hiciera su curso. Es decir, aunque existiere una tradición, tampoco cumple estos supuestos requisitos porque no fue ejercida por un familiar directo. Y además, la ley indígena del año 93 impide justamente la costumbre contra el ejemplo, específicamente cuando va contra la moral, buenas costumbres y orden público. Por lo tanto, no tenía ninguna justificación, era inútil y barbárico, porque tampoco fue una reacción provocada. Estamos contestes que, aunque coincidimos en que pudo haberse evitado con una precaución criteriosa del juez de garantía en el momento, no podemos obviar que la agresión en sí era injustificada y que comenzó antes de que existiera siquiera cualquier tipo de reacción o respuesta policial. Las bombas lacrimógenas son lanzadas después que ya se ha atacado al tribunal y como una forma de resguardar a los funcionarios y al propio imputado, no antes. En resumen, tenemos en esta causa, y de acuerdo a los hechos que el tribunal conoce, 27 imputados formalizados, de los cuales 17 terminaron su relación jurídica previo a este juicio, con sentencia o resoluciones ejecutoriadas, y solo 10 de los 27 llegaron a esta etapa de juicio oral. Respecto a los hechos. Estos hechos fueron expuestos ex profeso en forma narrativa, cronológica, porque el objetivo era mostrar la progresión acumulativa de los mismos y cómo hubo una convergencia en el dolo común. En el dolo común y directo de esta turba que se junta con un solo cuerpo, como un solo cuerpo, con un solo propósito, que es ejecutar al imputado, en ese momento, Najoe, incluso pasando a llevar cualquier resguardo que hiciera el Estado. Esa convergencia de dolo, como lo decía el profesor Kingsmiller, tiene que ser en base a un mismo objetivo
Y solamente surge un problema cuando hay una divergencia, es decir, cuando un partícipe excede lo querido por todos, es decir, la divergencia de dolo. Cosa que no ocurre en la práctica, porque ninguno de los acusados ha prestado una declaración que hubiera avalado que alguno de ellos quisiera algo distinto de lo que toda la turba quería y que se fueron incorporando y acumulando de acuerdo a los hechos como están descritos en la turba. Es decir, la misma prueba rendida en común, en general, señala de que todos convergen en el dolo de matar a Pakistán, como le decían, en los medios usados para hacerlo, es decir, a pesar y por sobre la protección del Estado, y en los resultados, es decir, incluso quemar el tribunal con el objeto que éste salga y poder acceder a él. Aquí se acusó por diversos delitos. Vamos, y básicamente para que se entienda, mi alegato va a versar sobre los delitos y sobre la participación, en lo que queda. Los delitos. Daños calificados, desórdenes públicos, amenazas no condicionales, lesiones leves a gendarme y a carabineros, lesiones menos graves, particularmente a Najoe Jereveri, el impedir el auxilio por parte de bomberos, el homicidio calificado frustrado de Najoe y, por cierto, el incendio del tribunal. Esos son los delitos que están en la autoapertura en la acusación. Respecto a los daños calificados son provocados a la PDI por un valor aproximadamente de 2.470.000 pesos. Eso está en los destrozos del carro policial, según el oficio, el presupuesto que está en la letra O de la prueba, que ya se acompañó, en las fotos, y ese destrozo marca el inicio de lo que una testigo después va a señalar que fue una propia versión del infierno de Dante, refiriéndose a Dante Alighieri en la Divina Comedia. Lo dijo una testigo en su momento. También hubo daño a gendarmería por 1.476.000 pesos, destrozo de su material de seguridad, destrozo a sus carros. Hay un oficio, el 376, que fue acompañado en la letra N, y también hay fotos acompañadas que dan cuenta de los destrozos. Y esos marcan el curso inexorable de lo que va ocurriendo después, porque es cuando llega Najoe al tribunal y empiezan los daños. Hay daño a carabineros en material de trabajo, en los carros de apoyo, está en el set detrás de. Hay daños al tribunal mismo, no solamente porque fue destrozado de forma íntegra, con todo su mobiliario y documentación. La notaría y conservador de bienes de Rapa Nui también fue destrozado de forma íntegra, en mobiliario y documentación. El servicio de registro civil fue destruido en su mobiliario. Pero además hubo un daño a la infraestructura misma del Tribunal Notaría y Conservador de Bienes Raíces, con su destrucción total por el fuego. Hubo una pérdida material, histórica, judicial, notarial, documental, de todo lo que es la historia de Rapa Nui, y que se muestra en los videos señalados como audiencia especialmente, incendio 1, la foto del set A, en general, principalmente. Otro delito es el delito de los desórdenes públicos, que entendamos que también está acreditado, así como los daños. Básicamente estamos hablando de la acreditación de los delitos. Porque se observan desde la primera llegada del carro de la PDI, que destruye, sino que también desde la llegada de Gendarmería. En el video Llegada Genchi al tribunal, que se acompañó, se da cuenta que se causan desórdenes, al igual que en el incendio, en el video Incendio 1, que es un edificio público, es en la vía pública y es con el objeto de impedir la función pública. Requisitos para entender que es un desorden público, a lo menos, y en eso, como señalamos, es una violencia gratuita, es decir, no es en respuesta a bombas lacrimógenas, porque estas ocurren mucho posterior al ataque original, y tampoco hay una posibilidad de que un sujeto intentar eludir la acción de la justicia, como pensando que lo que quieren hacer es asegurarse que el sujeto reciba justicia, sino que por el contrario, lo que se termina haciendo es evitar el normal desarrollo de la función jurisdiccional. Lo que mostrará la historia a las futuras generaciones es eso, una
acción vandálica injustificada, donde la familia incluso ha declarado que no era lo que quería y que se obtuvo finalmente la sentencia y condena del sujeto como corresponde. Hay otro delito acreditado de la acusación, que son las amenazas que se señalan no condicionales, porque la serie de testigos que han declarado dan cuenta que la voz de la Turbas y de algunos en particular, que veremos después de la cápite participación, siempre fue la de matar a Najoe, que le entregaran a Najoe para que ellos se ensañaran con él. Y si bien los mismos funcionarios, tanto policía como del tribunal, relataban que les explicaban que la cosa no era con ellos, esa turba demostró que no iba a trepidar en pasar por sobre ellos, incluso contra ellos, si seguían intentando cumplir su función constitucional, que en este caso era realizar la acción y proteger al imputado. Por lo tanto, tanto Najoe como los mismos funcionarios públicos recibieron esa amenaza. Y me refiero a funcionarios públicos de todas las reparticiones. Hubo lesiones acreditadas a lesiones a gendarme y a carabinero en servicio. Están acreditadas en las letras A a L, si no me equivoco, de la prueba documental, con los detenidos certificados, tanto en su carácter como en la comisión, cómo fueron provocados por golpes reiterados de piedras, patadas, puños, etc. Y esto fue realizado mientras cumplían su deber, uniformados, por tanto había conocimiento que estaban en cumplimiento de su deber, y un deber que cumplieron básicamente a veces incluso en forma heroica, porque tomaron conscientemente la decisión de cumplir su función sin importar a quién debían proteger, que era un imputado por homicidio, y contra un enemigo por lo menos 30 veces superior, sacando en cuenta que si eran 30 funcionarios uniformados y por lo menos 900 personas, son 30 veces. Hay otro delito acreditado de la acusación, que es el impedir el auxilio oportuno a bombero, y este es porque efectivamente el carro bombero no puede llegar oportunamente. No solo hubo testigos de que fue por la misma acción de la turba que impedía el acceso directo del tumulto, sino que también hay testigos, obviamente después vamos a ir en la parte de participación en particular, pero que hablaron de la amenaza personal de urgencia, y también porque también especifican una camioneta determinada que estaba cruzada para impedir el paso. También están las lesiones graves y el homicidio frustrado a Najoe Jereveri. Es fruto de la progresión sistemática y convergente sobre la intención de esta multitud de lesionar hasta la muerte a Najoe. Si bien en la acusación nosotros hicimos una división respecto de los golpes que recibe cuando sale del carro de gendarmería hasta la primera audiencia ante el estrado, para que se entienda, donde es golpeado por el público, donde es golpeado con el asta bandera y se le lleva a otra sala. Después hay una persecución permanente de saber dónde se encuentra, se le quema el tribunal, se hace un hoyo para prenderle fuego, para sacarlo como si fuera un animal que debe salir de su madriguera. Y con el objeto de, cuando salga, golpearlo, y ahí en el video un incendio, se observa que mientras es custodiado, se le golpea, se lesiona a carabinero, y específicamente en el video 1 incendio, en el minuto 6.50, se observa a un acusado que está reconocido, cómo toma una piedra del tamaño de un balón y golpea a Najoe Jereveri en la nuca, piedra que rebota en su nuca y golpea después en la pared del tribunal, cayendo el imputado y provocando que toda o el grupo de sujetos ya se fueran en contra del sujeto caído. Y eso está en el minuto 6.50, hay una prueba gráfica y hay testigos que, vamos a ir en la cápite participación, pero que lo identifican claramente. Por último, en el incendio, la acreditación de que ocurrió ese dito incendio, bueno, es innegable que el Tribunal de Garantía, la Notaría y el Conservador de Bienes Raíces Rapa Nui fue incendiado. Se incendió por completo.
Lo que también es innegable es que esa acción fue intencional y provocada. No fue un cortocircuito, no fue un elemento usado por Carabineros, porque lo dijo la perito, que específicamente no es, eh, no es combustible el uso de la granada CS, que es la lacrimógena la que se usó en ese momento. La perito Herrera dijo que el foco se produce en la parte de la sala de audiencia, donde también está posteriormente también el archivo, esta pequeña bodeguita, digamos, y que de ahí se propaga en una especie de combustión generalizada hacia el sector de la notaría. Pero que también hay contribuciones de otros puntos. Es decir, en esta progresión del fuego desde izquierda a derecha, para que se entienda, hay testigos que hablan de que por el forado practicado en el techo se lanzó material combustible y encendido, y que además, por el otro lado, el lado trasero, el que da hacia el mar, hacia el Natur, como decían ellos, por el lado notaría, se lanzaron también objetos y material encendido. Es decir, hubo contribuciones diversas a la quema del tribunal. También hay sujetos que están identificados específicamente que realizaron estas acciones. Pero en general entendemos que se ha acreditado que todos estos delitos por los cuales está acusado efectivamente ocurrieron con la prueba de cargo, o sea, ocurrieron, ahí están las consecuencias y está el testimonio de aquello. Vamos a la parte final que tiene que ver con la participación. Y en ese sentido, si hablamos por acusado, quizá el orden no es el mismo orden de la acusación del acusado, pero lo voy a ir mencionando. Pensemos en el acusado Jonathan Araki Paoa. El testigo 2, Christopher Ibáñez, efectivamente reconoce la camioneta de Jonathan Araki, sabe que había solamente 2 camionetas de esa naturaleza en la isla, realizó la conexión con bomberos, efectivamente señala que no pudieron acceder porque estaba la camioneta de Jonathan Araki impidiendo el paso, que tiene conocimiento que fueron amedrentados efectivamente por la ciudadanía, lo ve afuera del tribunal, lo reconoce en el video con esa polera color calipso, y que recibe información del mayor Velázquez de que había efectivamente participado el día antes en el retiro del cuerpo del occiso, el retiro ilegal, por cierto, del fallecido, como también el día del incendio tribunal, que había generado amenaza personal y agresiones a personal de Carabineros y Gendarmería. La testigo 28, Greg Gutiérrez, también señala que Jonathan Araki lanzaba piedras, le gritaba amenazas contra Najoe. El testigo 4, el fiscal Osvaldo Vaso, menciona que la ambulancia y bomberos no pudieron acudir justamente porque había una camioneta cruzada y que esa camioneta era de Jonathan Araki. La gendarme número 6, Bajiroa Pacomio, efectivamente señala que Araki le decía que tenían que salir de ahí, que lo dejaran pasar, que le gritaron muchas cosas, y específicamente quería ingresar, sacar al imputado y matarlo. Ha recibido amenazas, recibió amenazas de parte de tanto yo como su firma directa, y que movía las masas en el lugar. El testigo 8, Juancho Dimán, recuerda al gendarme John, que estaba descompuesto, que efectivamente se tiraba contra sus colegas, trataba de quitarle el escudo carabinero, estaba en medio de dando golpes, patadas y piedrazos, y que efectivamente coincide en el video con la misma descripción que hace Christopher Ibáñez respecto al imputado. Doña Mayor Espinosa, testigo 11, vio a Jonathan agredir y tirarle cosas a sus compañeros gendarmes. Lo vio agredir a Bajiro y a Gray. El carabinero Richard Layton, número 14, cuando acordona ese suceso, señala que aparece la camioneta roja conducida por Jonathan Araki, con más familiares, eso es cuando está el cuerpo fallecido el día antes, y que por eso lo conocía, y que efectuaba efectivamente este tipo de desmanes y golpes arrojando piedra con carabineros. Eduardo Cos, testigo 16, habla también de la camioneta roja Volkswagen bloqueando el camino,
que era un funcionario de Genchi, Araki, que lo conocía porque efectivamente lo ubicaba por la cercanía del cuartel y que estaban las ambas calles bloqueadas por personas. También doña Katia Jaoa, testigo 18, lo menciona a través de un ejercicio que efectivamente Jonathan lo insulta. Don Héctor Rivas, testigo 23, también señala que el funcionario Jonathan Araki golpeaba los escudos de personal de carabineros. Doña Abigail Alarcón se tuvo que hacer un ejercicio específico, pero específicamente mencionan a Jonathan Araki Paoa como una de las personas que no dejó ingresar el carro bombero al lugar. Y la testigo 28, María José Pérez, señala que cuando este sujeto, denominado Ampolleta por apodo, efectivamente había llegado con palo y piedra a intimidarlo y que él capitaneaba esta turba. Respecto al testigo Hernán León Pacarati, del imputado León Pacarati, es mencionado por el testigo 11, Mayori Espinosa Peña, como efectivamente uno de los que entra con la turba. Don Héctor Rivas, el testigo 23, lo vio increpando y que quería que le entregaran al imputado para lincharlo y matarlo. Y de acuerdo a un ejercicio del 332, recuerda que efectivamente al sujeto lo ve en el techo. El testigo 24, Domingo Gereveri, lo menciona que Hernán León Pacarati fue el que saca al imputado, que le dicen Querro. Este tipo lo sacó del baño, lo jaló del pelo a Najoy Gereveri, lo tiró para afuera. Lo reconocen la foto 14 del set letra D, que fue mostrado tantas veces, y lo reconocen como el sujeto junto a Hernán León Pacarati y el sujeto José Bonifacio, efectivamente al lado de Najoe Gereveri, votado prácticamente muerto, y la testigo María José Pérez también lo reconoce en el lugar. Don Catiri Tepano, otro imputado, reconocido de acuerdo al ejercicio del 331 letra E que se hizo por doña Abigail Alarcón, como Catiri Tepano como uno de los que se encontraba en el techo del tribunal e intentaba extraer las planchas de zinc. Y el testigo 20, que es Francisco Patetuqui, que es el hermano justamente de uno de los imputados, señala no solamente que Napoleón Ica prende la palmera, sino que Catiri Tepano específico recibe el encendedor de parte de Napoleón Ica para seguir con el incendio. Y lo reconoce a ambos en la sala de audiencia. Respecto de Iván y Paté, Juan Dajué lo ve directamente tirando maleza para avivar fuego por el forado practicado en el techo de zinc. Señala que le dio una golpiza, que se desmayó varias veces y que le pegaba con el astabandera. También fue golpeado por José Bonifacio. El carabinero Richard Leighton Ramírez menciona a Io Paté, alias Coquiri, como quien lo agredió en todo momento desde que llegó al tribunal y cuando efectuaban el desplazamiento del imputado. Y doña María José Pérez, testigo número 28, efectivamente señala que Giovanni Paté no solamente le pegó con un palo en la cabeza, sino que también le mandó piedra. Y ella lo increpa por WhatsApp al día siguiente y este le responde que era lo que se merecía Najoe. El imputado Agaraji Tori Pacarati es reconocido por doña Mayor Espinosa junto con Catiri Tepano y Agaraji como los que estaban en el techo. Y don Cristóbal Vidal recuerda, el testigo número 2, letra F, recuerda que había determinado la identidad de este sujeto en el video 1 cuando lo analiza, como uno de los participantes de esta acción. Don Jan Tuquipón es nombrado por doña testigo 11, Mayor Espinosa Peña, como uno de los que entran en la turba en esta acción dolosa convergente. Don Mario Pacomio Osorio, otro acusado, no solamente reconocido por Juan Dajuez Reveri como el hijo del Teletón, Mario Pacomio fue el primero en tirarle un camotazo en los dientes, dice, sino que cuando se le exhibe el video, hasta el minuto 7.15, el video Incendio 1, recuerda el momento y además ve que le pega este camotazo, en sus palabras, el hijo de Teletón, de apellido Osorio, en el minuto 6.50. Doña Bajiroa reconoce a su primo, la testigo número 6, cuando estaban afuera gritando con palos, que es de las personas que efectivamente recuerda
y que cuando va saliendo el piquete reconoce a Giovanni Paté y a Mario, que le tira un piedrazo y se le exhibe el video y efectivamente lo reconoce como el sujeto short verde, verde fluorescente, que toma una roca en su mano derecha, se dirige hacia el piquete y la lanza, que es cuando cae el imputado. Y efectivamente eso está en el minuto 6.50 de ese video. Y Mario Pacomio es el sujeto short verde fluorescente que es reconocido por su propia prima en audiencia. Don Napoleonica, efectivamente reconocido por Najoe Gereveri como quien le pega, que uno de los que más les pegaba, que lo vio destruir todo. Don Christopher Ibáñez vio también que amenazaba personal de Carabineros, personal de Gendarmería, que tenía piedra en las manos amenazándola. El testigo Roberto González Soto, cuando se le hace el ejercicio, señala que Jan Joropari Tuqui, uno de los imputados en ese momento, señaló que el incendio parte por Napoleónica lanzando pasto en una primera instancia y que después se enciende una hoja de palmera y ahí cuando inicia el fuego por una de la ventana del tribunal. Entrevistó al imputado Giovanni Paté y este también le señaló en su momento que es Napoleón quien tira la rama de palmera y que la tira encendida por la ventana del tribunal. Doña Bajiroa Pacomio señala que él lo observó a Napoleónica en la puerta de acceso tratando de ingresar a la sala y que rompía puerta y muralla. Doña Mayor Espinosa lo vio en la notaría rompiendo papeles. Don Francisco Patetuqui, el hermano de Giovanni Paté, dice que lo ve prender la hoja de palmera, esta se la apaga y que le pasa el encendedor a Catire Tepano, y lo reconoce también en audiencia. Y doña Laura Larcón efectivamente recuerda a Napoleónica que estaba diciendo en Rapa Nui que había que matar al imputado y que había que detener a los carabineros que lo impidieran. Termino con José Bonifacio Araquitepano, que me parece que era el acusado que me faltaba, que don Juan Najoe Gereveri habla de José Bonifacio, Mateo, efectivamente lo recuerda riendo cuando se encontraba fuera del registro civil, botado, desnudo y amarrado. Doña Bajiroa Pacomio señala que Arequitepano entró con un chuzo a la sala de audiencia, lo empezó a hacer tira murallas y puertas, que estaba al lado de él, Arequitepano, hubo un discurso. Doña Mayor Espinosa Peña reconoce a José Bonifacio afuera, que efectivamente cuando estaban golpeando a Najoe. El testigo Domingo Gereveri lo ve en la foto 14 del set D, como el tío Mateo con pañuelos rojos, polera azul, pantalón de milicia, Arnaldo Pacará también lo reconoce, y que efectivamente tenía un pedazo de plástico en las manos. Y doña María José Pérez también lo reconoce en la misma fotografía. Su señoría, termino con lo siguiente. La acción de toda esta turba es acumulativa, con un solo propósito, y es el objetivo de matar a Najoe. Y se incorporan todos en este accionar conjunto sin necesidad de una previa determinación de funciones, sino que se va realizando en el mismo momento. Por eso es que la acusación está redactada en esta forma progresiva de los hechos, donde incluye los que ocurre y a los sujetos que estaban realizando la acción anterior. Por eso está cada párrafo de la acusación puesto así. Y todos actúan con el mismo dolo directo, el mismo objetivo y el mismo medio para la comisión del fin. Y específicamente todos, en mayor o menor medida, han sido reconocidos por testigos como partícipes de esta acción en los casos específicos que hemos mencionado, sin perjuicio de los que obviamente el tribunal también puede haber advertido en su momento y que en este momento hayamos obviado. Es decir, la quema del Tribunal de Isla de Pascua, el homicidio frustrado de Najoe Gereveri, los golpes a carabineros, la destrucción del mobiliario, es una acción que va a quedar grabada en la historia, no solo del Rapa Nui, sino también de la isla, en la que participó una gran cantidad de gente con un mismo objetivo, un objetivo que ellos mismos conocen y saben que no era ni siquiera para su cultura
el correcto. Nada más, su señoría. Tiene la palabra ahora el Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias a vuestras señorías. Efectivamente, tal como indica el colega fiscal, asistimos a un extenso juicio, no exento de dificultades, de problemas, y que creemos que en él se ha acreditado, más allá de toda duda razonable, que el día 29 de enero del año 2019 ocurrieron hechos caóticos, violentos, que se violentó el Estado de Derecho, que las vías de hecho superaron la norma, el respeto a la institucionalidad, la integridad física de funcionarios públicos y particulares, que se arrasó con parte de la historia de la Isla de Pascua y que ha sido un hecho de un juicio de particulares características. Creo, su señoría, que hay que recordar eventos en que testigos en el presente juicio presentaron dificultades, temor en sus declaraciones. Que hubo incluso algunos actos durante el juicio respecto de los imputados con algunos testigos que provocaron cierto temor. Entonces, no es un juicio, su señoría, de aquellos en que estemos revisando un robo con violencia en el centro de la ciudad. No. Es un juicio en que se ha presentado, efectivamente, lo reconocemos, una dificultad probatoria importante, y así lo señalamos en el alegato de apertura. Porque no fue un simple hecho en que hubiesen 2, 3 personas. Las mismas defensas se encargaron de dar cuenta que efectivamente en los hechos del 29 de enero del año 2019 habían muchas personas. Se habló de 100, 200, 300. Y eso significó, su señoría, reconstruirlos con dificultad, con el miedo, con las limitaciones probatorias y con la limitación territorial, su señoría. Entonces, sin duda que esta dificultad persiste en este alegato de clausura. Y sin duda que el tribunal va a tener que realizar, y creo que pretendemos en este alegato de clausura, poder dar cuenta de la satisfacción, al menos por esta parte querellante, de las propuestas fácticas que fueron ofrecidas en la acusación respecto al delito de incendio, sin perjuicio de los demás delitos que fueron objeto de la acusación y respecto a los cuales hago mío los argumentos planteados por el colega fiscal, que en este caso referían a los daños calificados. Llama la atención que en el alegato de apertura de la defensa se recriminó que no hubiesen existido detenidos ese día. Es que no había tribunal donde detener, sus señorías. No había policía de investigaciones, no había juez, no había fiscal en condiciones de detener. ¿Dónde se habrían realizado esas audiencias de control de detención? Recordemos que, su señoría, los peritos se pudieron recién constituir 4 o 5 días después en la isla. Allí justamente ya nacen las dificultades probatorias de este caso. Pero bien, el Consejo de Defensa del Estado compareció en este juicio justamente porque un inmueble fiscal fue
dañado hasta sus cimientos y desaparecido por la acción del fuego. Calidad del inmueble fiscal, dada cuenta por al menos 2 testigos, doña Marjorie Cárdenas y doña Laura Tarita Rapu, que justamente dieron cuenta de la destinación del inmueble por parte del Ministerio de Justicia y de que allí efectivamente funcionaba un tribunal, lo que parece un hecho público y notorio. Entonces, respecto del delito de incendio, queremos dar cuenta, sus señorías, que en esta mecánica de cómo ocurren los hechos, son múltiples actuaciones. Es decir, creemos que se ha acreditado más allá de toda duda razonable, que fueron varios los acusados, según daré cuenta, que inician la acción del fuego. Y en este punto quiero adelantarme, porque el colega Dagoberto Pastén, efectivamente, muy agudo en su interrogatorio a la perito, María Carolina Herrera, le consultó si efectivamente, atendido que el incendio se había iniciado en la sala, en el sector de la sala del tribunal, tal como da cuenta de ella del punto focal, si se hubieran realizado acciones iniciadoras de fuego en otros sectores, ¿habría pasado lo mismo? La perito le dice sí. Pero creemos, su señoría, que eso, el que hubiese pasado lo mismo, no significa que las conductas de los otros acusados, o de los acusados, perdón, que, tal como dio cuenta el colega fiscal, que dará cuenta yo, son indiferentes al derecho. Es decir, que en ellas, esas conductas en que se ingresan palmeras, se ingresa combustible, se facilita un encendedor, no revelan un acto típico, antijurídico y culpable, según creo intentarán hacer las defensas. Es decir, creemos, su señoría, que la recriminación irá para señalar la absolución de que ninguno de los acusados se logró posicionar en ese lugar en especial donde se inicia el incendio, sin duda. Pero creo, su señoría, y allí llamo la atención al tribunal, a reescuchar, aun cuando ya se escucha, creemos, se escuchó en el juicio oral, pero a reescuchar lo que dijo la perito. Porque justamente ese efecto del, para no cometer ningún error en la dicción, flash over, dice, justamente impidió poder fijar si se verificaron otros focos, indicó. Justamente por este efecto que produce en un inmueble cerrado, tal como ella indicó. Pero, entonces, lo primero que tenemos que descartar, porque efectivamente entendemos que el artículo 475 establece un tipo doloso, es descartar que este incendio se hubiese provocado de manera espontánea o hubiese sido provocado culposamente o que no hubiese existido representación, al menos. Es decir, nosotros creemos que hay dolo directo, su señoría, sin duda, pero queremos limitar esas opciones. Entonces, creemos que hay que analizar especialmente aquellos medios de prueba que no imputan directamente a un acusado en particular, pero sí dan cuenta de ciertas actuaciones que develan el dolo directo de los acusados por el delito de incendio. Carabinero Cristian Pérez Pino indicó que ese día estaba de turno en la comisaría de la Isla Pascua y que lo que observó es que tiraban fuego desde el exterior. El fuego lo tiraban por las ventanas del costado del tribunal. Los objetos incendiarios cayeron sobre papeles. Tiraron fuego. El fuego lo tiraron por las ventanas. Fíjese, su señoría, la misma perito
luego habla de un cuerpo portador de llamas. Y preguntado por este querellante si una palmera o un papel podría hacerlo, dijo que sí. Y ella dio dos ejemplos, fósforos o encendedor. Lo que sucede es que fue tan intenso el incendio que no pudo establecerse por razones lógicas, obvias, el cuerpo portador de llamas. Luego, la propia gendarme, Ajiroba Pacomio, vinculada familiarmente con los acusados, indicó: el tribunal olía a benzina, petróleo, humo, a fuego. Había una mezcla de olores, indicó en su declaración. Y hace la afirmación: había activadores. Entonces, si se van relacionando estas declaraciones, ya se puede ir descartando, sin duda, vuestras señorías, una circunstancia culposa, sin querer. Juancho Limán Cancino indicó, guardia de seguridad, indicó: había sujetos con un chuzo en el techo, con un chuzo para romper el techo del tribunal. En el techo había dos jóvenes iguales de corpulentos, muy parecidos. Incluso observé a un tipo mayor que vende en la feria. Este tipo rompía libros del tribunal. Y efectivamente luego declara, tal como adelanté, la perito químico María Carolina Herrera, que hace 3 informes, como vuestra señoría pudo observar, y efectivamente establece un punto focal. Lo establece en base a un análisis científico respecto de los aros de carbón que había allí, la estructura, cómo se dio, y fija el lado sur del inmueble como zona focal. Y dice: como causa del incendio, su señoría, aquí hubo un cuerpo portador de llamas que pudo ser hojas de palmera, papel, fósforos, encendedor. Cuerpo portador de llamas sobre material combustible en la zona focal. Eso fue lo que inició el incendio. Y descarta como un hecho negativo la presencia de un foco eléctrico. ¿Por qué? Porque no había un foco de calor en el lugar. Y fija ese momento. Ahora, eso, su señoría, este efecto incluso lo dice, minuto 21, 20 segundos de su declaración, que era tan alta la temperatura que se quema todo al mismo tiempo. Este efecto flash over, que todos le consultamos. Ese efecto es tan devastador, su señoría, y así fue, que impidió justamente el establecer otras zonas focales, pero no se pueden descartar. Entonces, ¿por qué decimos que no se pueden descartar? Porque tal como dimos cuenta, hay testigos que dicen que observan a sujetos lanzar papeles, observan sujetos lanzando benzina, observan sujetos lanzando palmeras. Entonces, según la lógica, ¿sería factible descartar que estos sujetos, los acusados, realizaron conductas hábiles, aptas desde un punto de vista causal para justamente generar el incendio? Creemos que sí, su señoría. Don José Bielma Vidal, comandante de Carabineros, indica: en el techo había una picota que estaba sacando el techo para ingresar al tribunal. Había una persona con una picota. Y desde el exterior una persona lanzó un montón de papeles picados encendidos. Si esa conducta no es dolosa, su señoría, no puede ser descartada, como culposa. El dolo, dicen por ahí, no tiene color, ¿cierto? Sino que se materializa con las conductas que los sujetos, los humanos, realizamos.
Entonces, si observamos una persona que lanza un montón de papeles picados encendidos, ¿cómo podríamos llenar ese dolo? Al menos eventual, representándose la posibilidad cierta, determinada, necesaria, que lanzar un montón de papeles picados encendidos va a provocar incendio. ¿Y qué es lo que dice luego él? Se encendió rápidamente el fuego. Y se le exhibe justamente la foto número 5. Y indica el lanzamiento del papel prendido fue hacia el interior de la bodega y el archivo. Doña Jessica Aguilera, defensora penal pública de la Isla Pascua, que estaba en la sala de audiencia, dice, habían empezado a tirar fuego desde una ventana de la cocina. Fíjese, su señoría, cómo se habla de la cocina, de la bodega, es decir, de la sala, distintas conductas que se materializaron de manera simultánea. Fueron elementos prendidos que eran papel o pasto seco, declaró esta misma testigo. Don Héctor Rivas, sargento primero de Carabineros, ¿qué observó? Vio cómo lanzaban combustible desde el techo y que caía hacia el piso. Sintió olor a combustible ya que trabajó, y eso se lo consulté, ¿por qué él distinguía el olor a combustible? Y dijo, es que yo trabajé en la reparación de los vehículos de Carabineros. Entonces, distingo ese olor. Indicó que tiraban combustible, vi varias personas. El combustible cayó en el piso de madera y sintió luego el olor a quemado. Laura Tarita Rapu, ex gobernadora, indicó estaban ingresando ramas grandes por el ala este del tribunal, por las pequeñas ventanas que dan hacia el sector del registro civil. Es decir, este tribunal estaba haciendo, este edificio y las personas que se encontraban en su interior, y esto es importante, su señoría, porque la acusación se ha deducido por aquella hipótesis calificada en que el sujeto activo le consta que hay personas en el interior. Y creemos, sin duda, su señoría, conforme ocurrieron los hechos, que a los acusados les contaba que había personas en el interior del edificio. La propia declaración de don Federico Paté Tucci, hermano de don Giovanni, él indicó que en el techo observó a 4 personas, a 4 hombres. Incluso la declaración de la testigo Neka Atan Key, presentada por la defensa, por el colega defensor Mauricio Acuña, que ella relató que fue a buscar una prima dentro del tribunal y refiere 2 eventos, su señoría. Que ingresó al juzgado, ya no había mucha gente, alrededor de las 18 horas, pasó por la primera oficina y vi que tiraron pasto seco que cae por un escritorio que se extiende. Sigo a la segunda habitación y estaba mi prima, la tomo en brazos, trato de convencerla para salir y empieza un forcejeo entre ellas. Luego, incluso ella misma, prueba de la defensa, su señoría. Veo un segundo pasto que cae sobre un escritorio. Había papeles en el suelo. Estaba muy desordenado. Se empiezan a desordenar esos papeles y empieza a agarrar la pared e irse hacia arriba del techo. Esta misma testigo indicó, el pasto ingresó por una ventana por el costado del Cernatur. Múltiples acciones, su señoría. No solamente en el sector de la sala del tribunal, sector sur del tribunal. Múltiples acciones, creemos, dolosas. Y en ese sentido, corresponde dentro de todo este contexto de la prueba general que da cuenta de distintas situaciones fácticas, justamente como lo ha hecho el colega fiscal, dar cuenta de cuáles son los indicios, aquellos hechos, creemos, acreditados, que llevan ahora a acreditar participación respecto de cada uno de los acusados. Reitero, especialmente por el delito de incendio. Recordemos a la testigo Abigail Alarcón.
que no se sintió en condiciones físicas para declarar en juicio, invocó justamente una licencia y se entendió por parte del tribunal que en su declaración indicó que don Katiri Tepano se encontraba sobre el techo. Recordemos la declaración del sargento que dice que vio cómo del techo, del sargento Héctor Rivas y Nostroza, su declaración del jueves 4 de abril, vio cómo lanzaban combustible desde el techo y que caía en el piso. Luego incluso también Francisco Patetuqui indica que Napoleón Ica prende una hoja de palmera, se le apaga y le pasa el encendedor a Katiri Tepano. Encendedor se vincula con lo señalado por la perito. Cuerpo portador de llamas, su señoría. Y este testigo, Francisco Patetuqui, reconoce justamente a ambos, a don Napoleón Ica y Katiri Tepano. Giovanni Patetuqui, acusado por esta parte querellante por el delito de incendios. B. Don Juan Najoe Jereveri, víctima de estos autos, ve justamente a Giovanni Paté tirando maleza para el fuego. Maleza para el fuego. Cuerpo portador de llamas, su señoría. Y se le preguntó si estaba seguro de las personas que había visto en el techo. Y Juan Najoe Jereveri dijo, sí, yo los vi. ¿Cuánta era la distancia que usted estaba desde el techo? Dijo, yo alcanzaba a ver por el forado que habían hecho. Guillermo Nicolás Pon, también reconocido por Juan Najoe Jereveri. Lo reconoció tirando benzina. Recordemos lo que dice el sargento, que observó personas tirando benzina. También don Francisco Patetuqui, que observa a don Nicolás Pon, realizando conductas, es decir, lo posiciona allí en el lugar, sacando justamente un chuzo a uno de los que estaban ahí arriba. Doña Marjorie Espinosa justamente también ubica en el techo a don Jagaraji Tori Pacarati, también acusado por el delito de incendio. También la misma testigo reconoció a don Jan Oropari Tuquipón, que lo ubica, que entra en el lugar al tribunal con la turba. Don Napoleón Ica Pacarati especialmente fue establecida, creemos, su participación, especialmente sin perjuicio de otros antecedentes, por la declaración especialmente de don Roberto González Soto. ¿Por qué? Porque él concurre justamente y frente a la legítima decisión de los imputados de guardar silencio, recuerda justamente cuando se le tomó declaración a 3 imputados. Que llámese la atención, su señoría, declararon asistidos por sus abogados, acompañados por sus abogados. Y Jan Joropari Tuqui señala que el incendio parte por el Napoleón Ica, lanzando pasto en una primera instancia y después se encienden unas hojas de palmera y ahí es cuando se inicia el fuego, por una de las ventanas del tribunal. Ese testigo, don Roberto González Soto, funcionario de la PDI, su declaración no fue revertida, dañada en cuanto a su calidad probatoria. Es decir,
nadie, creemos, su señoría, podría discutir que lo que dijo no es efectivo, que lo que escuchó y dijo no es efectivo, que lo inventó. Y también entrevistó a don Giovanni Paté y señala que Napoleón tira ramas de palmera, que las tiran encendidas por la ventana del tribunal. Es decir, dos acusados durante la investigación dieron cuenta de una misma conducta, tirar ventanas por el tribunal. Marjorie Espinosa vio a Napoleón en la notaría rompiendo papeles. Francisco Patetucci, Napoleón Ica prende una hoja de palmera, pero se la apaga y le pasa el encendedor a Catira y Tepano. Es decir, si se van sumando los datos, su señoría, podríamos, creemos, ir satisfaciendo participación. También, respecto de don José Bonifacio Araqui Tepano, se le reconoce que entró con un chuzo a la sala de audiencias y empezó a hacer tira murallas y puertas. Doña Marjorie Espinosa también reconoce a don José Bonifacio y lo ubica afuera con Najoe. Don Jonathan, creemos su señoría, respecto a su participación, y atendido que ya va culminando mi tiempo, ha dado cuenta el colega fiscal y así también don Hernán León Pacarati, estos últimos que fueron acusados por el Consejo de Defensa del Estado por los delitos de daños. Su señoría, creemos que se ha acreditado la participación de los acusados por los delitos que han sido objeto de este alegato, con dificultad, ¿sí? Porque los hechos son dificultosos, ha sido difícil su reconstrucción. Creemos efectivamente, tal como lo ha planteado el colega fiscal, que aquí hubo una convergencia de dolosos, no solamente en la finalidad de matar, sino que de incendiar. Y creemos que las conductas, todas aquellas que se observó, incluso parcialmente, pero que son hábiles para crear fuego, incendio, representan un disvalor importante. Creemos, su señoría, que estos hechos no pueden quedar en la impunidad. Fueron graves y creemos que, su señoría, y así lo haremos, luego de las réplicas y en nuestras dúplicas, solicitaremos las penas que estimamos para cada uno de estos delitos. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra ahora la representante de Gendarmería de Chile. Muchas gracias, magistrado. Habiéndose rendido la prueba de cargos durante estas 18 jornadas de juicio que hemos tenido, esta querellante estima que se ha acreditado la existencia de los hechos y la participación del acusado, en este caso Jonathan Araqui Paoa, y también la responsabilidad que le asiste por estos mismos hechos. En primer lugar, y respecto al delito de maltrato de obra contra miembro de Gendarmería, mediante la declaración de los testigos y a su vez víctimas de estos delitos, se dio cuenta que el día 29 de enero del año 2019, el acusado ya referido maltrató de obra a los funcionarios de Gendarmería, el en ese tiempo teniente primero Christopher Ibáñez González y la cabo Bajiroa Pacomio Aguilera. La entidad de las lesiones que ambos sufrieron, de carácter leve, se demostró mediante la incorporación de los informes médicos de lesiones, los números 6844 y 6845, emitidos por facultativo médico del Hospital Hangaroa del día de los hechos, y mediante la declaración de ambos testigos, quienes mencionaron cuáles fueron las lesiones que sufrieron. El hecho de que ambos eran miembros de Gendarmería mientras ejecutaban sus funciones, ambos declararon que se encontraban de servicio aquel día. El capitán Ibáñez
era jefe de la unidad penal de Isla de Pascua en ese periodo, especialmente y por supuesto ese día, y la cabo Bajiroa se encontraba en funciones aquel día, prestando apoyo junto al resto de la dotación disponible de funcionarios, la que era escasa por ser época estival, época de vacaciones. Ahora, y respecto al delito de daños calificados, contemplados en el numeral 1 del Código Penal con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad, esto se probó mediante la declaración de las personas señaladas anteriormente, también de funcionarios de Carabineros y PDI, don Héctor Rivas Inostroza y don Eduardo Cos Enríquez, quienes refirieron que el personal policial en su conjunto recibió piedrazos para impedir que realizaran su función, la que era custodiar al detenido Juan Najoe Jereveri. Los daños sufridos por el carro policial de Gendarmería, el carro celular 68282, se demostraron a través de la exhibición de un set fotográfico consistente en 3 fotografías, donde se apreciaban las ventanas de la puerta derecha trasera quebrada, del vidrio quebrado y molido en el suelo del carro, y esto se pudo apreciar particularmente en la foto número 1 de dicho set. Que estos daños se produjeron contra funcionarios públicos. Esta acción se cometió en contra de funcionarios de Gendarmería de Chile que intentaban cumplir la función que se les había asignado ese día y en ese momento por el juez del tribunal, que era custodiar a Juan Najoe Jereveri a la audiencia de control de la detención y formalización que se iba a celebrar en esta segunda oportunidad, luego de un primer intento fallido. Respecto al monto de estos daños, entre 4 y 40 unidades tributarias mensuales, estos daños fueron evaluados en un monto de 1.476.000 pesos, de acuerdo a incorporación de prueba documental, el oficio ordinario al que ya hizo mención el señor fiscal, el 376 del 2019, de 13 de junio, elaborado por el jefe de la unidad en ese entonces, capitán Christopher Ibáñez, y cuyo monto fue desglosado entre los daños que sufrió el equipo, como el carro de Gendarmería, y a su vez los equipos antidisturbios, los escudos, los cascos y las medidas de seguridad que son las esposas. Este monto es equivalente a 30,5 unidades tributarias mensuales al mes de enero del 2019, según información que se encuentra disponible y establecida en la página del Servicio de Impuestos Internos. Ahora bien, y respecto a la participación del imputado en estos 2 hechos, fueron varias las personas que situaron a Jonathan Araquipaoa en el lugar de los hechos. Aparece en el video denominado Llegada Genchi, donde fue reconocido por su superior jerárquico, por don Christopher Ibáñez, que lo conocía bien, usando una polera de un color específico, entre la turba de personas que rodeaban el carro. En ese instante se le ve en la muralla de gente que observa la maniobra del carro para estacionar, pero luego se pierde entre la multitud cuando la turba se exalta y posteriormente se ven los piedrazos golpear hacia el anillo de seguridad del personal policial conformado por carabineros, por personal de la PDI y por personal de Gendarmería, que intentaban bajar al detenido en ese momento para llevarlo a la sala de audiencias. Mediante la declaración del testigo Juan Chodiman Cancino, este reconoció, tanto a través del ejercicio de refrescar memoria como reconocimiento en sala, a Jonathan Araki que acometía en contra de sus colegas, utilizando la expresión textual que se le corría a palo a los gendarmes. Así también, y mediante la declaración de la testigo Marjorie Espinosa Peña, ella refirió haber visto a Jonathan Araki tirando piedras en contra de sus compañeros colegas, lo que le causó bastante impresión, de acuerdo a sus propias palabras, mencionando algunos funcionarios que se encontraban en ese momento y que habrían sido agredidos, entre ellos la cabo Bajiroa. Y por último, a través de la declaración de la también funcionaria Grey Gutiérrez, quedó consignada la participación de Araquipaoa mientras tiraba piedras al carro de Gendarmería. Es por todo eso, magistrado, también por lo señalado por el Ministerio Público y por el colega del Consejo de Defensa del Estado, es que esta parte mantiene la solicitud del alegato de apertura,
solicitando que se condene al acusado Jonathan Araki Paoa como autor de los delitos de daños calificados y de maltrato de obra a miembro de Gendarmería con resultado de lesiones leves, tipificado en el Decreto Ley 2859, artículo 15, número 4. Eso es todo, magistrado. Bien, corresponde conceder la palabra ahora al representante de la delegación presidencial. Muchas gracias, señora presidenta. Tras haberse rendido y producido la prueba durante estas 18 jornadas del presente juicio, este creyente estima que ha quedado suficientemente acreditados los elementos que sustentan la acusación en contra de los imputados. Primeramente, hay en presente el propósito común de todos los acusados, quienes junto a un grupo de cientos de personas acudieron al juzgado de Garantía Isla de Pascua con el objetivo de vengar la muerte de Luis Araki Paoa, quien habría fallecido aquella madrugada de aquel día 29 de enero del 2019. La turba en ese momento tenía un único propósito: arrebatar de la custodia de funcionarios de Gendarmería y Carabineros a Najoe Jerebeli, sustraerlo del control institucional, evitar que se realizara la audiencia de control de detención y entregar a la víctima a esta muchedumbre descontrolada, quienes en una suerte de autotutela de carácter grupal vindicarían la muerte de Luis Araki Paoa cobrando la vida de Juan Najoe Jerebeli. Entre estas perniciosas consecuencias se encuentran los maltratos de obras que sufrieron funcionarios de Carabineros y Gendarmería de Chile, conforme los datos de atención de urgencia que fueron exhibidos en su oportunidad. Estas lesiones, así como los daños de los vehículos en el que trasladaban y los elementos de protección que utilizaban, son productos de aquella voluntad común que existía entre todos los acusados: agredir, ya sea con golpes de puño, palos, piedras u otros objetos contundentes, a todo quien que se interpusiera con el propósito de arrebatar a Juan Najoe Jerebeli de la custodia policial, a quien golpearon, por cierto, hasta que lo dieron por muerto. Entre todos los acusados podemos dar cuenta de la participación de Jonathan Araki Paoa, quien al momento de los hechos era funcionario activo de Gendarmería. Los propios testigos de la defensa, doña Joana Paoa Teao y Mónica Paté Paté, lo ubican alrededor del tribunal desde eso de las 13:30 de la tarde aproximadamente, cuando llegaron junto a él. La participación de este acusado en los hechos que se le imputa comienza al menos desde que llega por segunda vez el carro de Gendarmería a dejar a Najoe Jerebeli al Tribunal de Garantía. En ese momento que la testigo Bajiroa Pacomia, funcionaria activa de Gendarmería, quien por cierto reconoce a quien fuera su ex colega, señala que mientras custodiaba la puerta de la sala a la cual tuvieron que trasladar a Najoe Jerebeli para poder proceder con su formalización, fue increpada por Jonathan Araki, quien le exigía que tenían que salir de ahí y entregar a Najoe Jerebeli, gritando diversos improperios en su contra, aduciendo que quería hacer justicia. El testimonio de Bajiroa Pacomio se ve también refrendado con el de Juan Chodiman, guardia del Banco de Estado que se ubicaba a metros del tribunal en esos minutos, que señala que en el momento en que el carro de Gendarmería ingresa para bajar al imputado, vio a Jonathan Araki golpeando a sus compañeros y tratando de quitarles los escudos protectores a Carabineros. Lo mismo declaró doña Marjorie Espinosa Peña, quien vio como Jonathan agredía y arrojaba elementos contundentes en contra de sus compañeros, entre los cuales señala a Bajiroa Pacomio y Grey Gutiérrez, quienes resultaron con lesiones leves. Lo mismo señala el funcionario Héctor Rivas Nostroza. En resumen, su señoría, Jonathan hizo todo lo posible para arrebatar a Najoe Jerebeli de la mano de la custodia policial y entregarlo a la turba para que entre todos pudieran darle muerte y vengar la muerte de Luis Araki Paoa. Ahora, también es relevante la participación que este acusado tuvo en el impedimento del auxilio de bomberos. Son diversos los testigos que señalan que este acusado habría cruzado su camioneta por el camino que llevaba hacia el tribunal. El hecho de que fuese la camioneta de don Jonathan Araki la que se encontraba cruzada en ese camino es refrendada por de pronto por don Christopher Ibáñez, quien bien señala que en ese entonces solo existían dos de estas camionetas marca Volkswagen, modelo Amarok, color rojo, una de propiedad de Jonathan Araki y otra de un conocido empresario de la isla. Esta camioneta también fue reconocida por Richard Leighton Ramírez, quien llegó al domicilio de Najoe Jerebeli luego de que éste fuera detenido por la muerte de Luis Araki Paoa para acordonar el sitio del suceso. Mientras el testigo se encontraba en el lugar,
llegó Jonathan Araki Paoa, señala, a bordo de una camioneta roja modelo Amarok para arrebatar el cuerpo del occiso. Asimismo, la testigo Katia Jaoa Cabrera, paramédico de la isla, quien a través de un ejercicio de refresca memoria nos contó que ya al tercer o cuarto intento en que intenta bajar con la ambulancia es que ve a Jonathan Araki, quien los insulta y no los deja pasar. También contamos con la lectura de la declaración de Abigail Rapu Alarcón, quien en su minuto señaló que Jonathan Araki como una de las personas que no dejaba ingresar a bomberos al lugar. Si bien la defensa de Jonathan Araki ha intentado instalar la idea de que existían caminos alternativos para poder hacer ingreso al tribunal, la verdad es que diversos testigos han mencionado que existía tal cantidad de gente en el lugar que era imposible acceder a ellos. Por tanto, esas alternativas en realidad no eran tales. Otra de las personas que tuvo un papel relevante dentro de las agresiones que sufrió Juan Naoe Jereberi se encuentra don Mario Pacomio Osorio. Según el relato de Bajiroa Pacomio, su prima, y el relato de la propia víctima, Juan Naoe Jereberi, quien recuerda con claridad este punto, en el momento en el que el piquete de carabineros saca a Naoe Jereberi desde la notaría, en el momento en que ya se estaba acercando la llama hacia el sector, se trasladan hacia las afueras del tribunal y es justo ahí en que señala que una piedra de gran tamaño habría dado con su cabeza, la cual fue lanzada por el acusado Mario Pacomio Osorio, y es luego de ser golpeado por esa piedra que la víctima cae al suelo y es arrebatada por la turba. La participación de don Mario Pacomio Osorio en este lanzamiento de esta piedra no solo se señala en los testimonios de los testigos, sino que nosotros pudimos verlo en el video Incendio 1, en el minuto 6:55 aproximadamente. Es luego de esto que la víctima logra escapar brevemente y refugiarse en una oficina de registro civil. Se encierra en el interior de un baño que existe en ese lugar, el cual pudimos ver según la exhibición de las fotografías de la letra F de a doña Magina Pacomio Riquelme, que se encontraba absolutamente lleno de sangre, con el inodoro sacado de su lugar y con una piedra al costado de la puerta. Según el relato de Domingo Jereberi Molina, es desde ese lugar que el acusado Hernán León Pacarati, apodado El Querro, lo agarra del pelo y lo arrastra hacia las afueras del tribunal, lo que en parte logra ser ilustrado por la fotografía número 14 del set letra D, en el cual al menos Bajiroa Pacomio, Domingo Jereberi Molina y María José Pérez Pérez logran reconocerlo a un costado del malherido Juan Naoe Jereberi. En aquella foto también se pudo reconocer a otro de los acusados que se encuentran hoy en juicio, José Araki Tepano, apodado como Mateo Araki, a quien se le ve de pie junto a Naoe Jereberi y quien, según la gendarme Bajiroa Pacomio, habría dado un discurso diciendo que esto sirviera de ejemplo para un futuro. Esto también se condice con el testimonio de Juan Alberto Naoe Jereberi, quien señala que una vez lo llevan afuera del registro civil, José Araki Tepano le amarra las manos con un pedazo de plástico. Si bien el testigo de Domingo Jereberi Molina no vio a José Araki Tepano agredir directamente al imputado, sí puede reconocerlo en la fotografía, parado a un costado de don Naoe Jereberi. Y lo señala justamente con un pedazo de plástico entre sus manos. Ahora, señoría, momentos antes, cuando aún se estaba intentando llevar a cabo la formalización de Juan Naoe Jereberi, podemos ubicar a dos acusados que se encontraban en esos minutos arriba del techo, don Guillermo Nicolás Pont y Katiri Tepano Paté, a este último a través de la lectura de la declaración de la testigo Abigail Alarcón Rapu. Es la propia víctima, don Juan Naoe Jereberi, quien relata cómo es que en esos momentos, cuando se encontraba a resguardo de don Manuel Gutiérrez Brown dentro de la bodega de archivo del tribunal, vio cómo lograron abrir el techo y comenzaron a tirar benzina y maleza prendida adentro, reconociendo entre ellos a Giovanni Patitucci y Guillermo Nicolás Pont. Por su parte, la perito María Herrera Silva señala que el incendio se produjo justamente en ese sector y desde ese lugar se expandió al resto de las dependencias. Como bien pudimos escuchar también del relato de los testigos Roberto González Soto y Francisco Patitucci, no es solo del techo que comienzan a prender fuego, sino que estos testigos también señalan cómo es que Napoleón Ica prende una hoja de palmera e intenta arrojarla prendida hacia el interior del tribunal, con lo cual también contribuyó Katiri Tepano Paté, a quien entregó un encendedor
para que pudiese tirar malezas encendidas dentro del tribunal, todo lo cual ayudó ciertamente en la propagación del fuego. Al acusado Napoleón Nica no solo podemos verlo involucrado en estos inicios del incendio, sino que también participó activamente de las agresiones en contra de Juan Naboo Gereveri cuando éste ingresado al interior del tribunal, según la propia víctima nos cuenta. Así también, don Christopher Ibáñez refiere que este acusado en todo momento amenazaba a personal de carabineros y gendarmería con piedras en sus manos. También podemos vincular a Napoleón Nica en lo que son los daños a la notaría y al conservador de bienes raíces, toda vez que Juan Naboo Gereveri y también Marjorie Espirosa Peña señalan que cuando pasaron por ahí lo vieron destruyendo todo en su interior, incluyendo documentación histórica que ahí se almacenaba. La defensa de don Napoleón Nica, don Inance Pericia, trajo a este juicio 2 peritos, ambas psicólogas con el propósito de sembrar dudas respecto de la imputabilidad de don Napoleón Nica. Respecto a esto, cabe señalar que la perito Nicole Balin-Furst señaló que el objeto de su pericia jamás fue analizar la imputabilidad del imputado, sino su estado mental y su dependencia a sustancias. Y de ese modo fue. Lo diagnosticó con alcoholismo y un trastorno bipolar del tipo 2, el cual se diferencia del trastorno bipolar del tipo 1, pues este no presenta episodios maníacos que pudiesen alterar su percepción y su juicio de la realidad. Por su parte, la perito Grisel Celis Valenzuela realizó un perfil psicológico del imputado para evaluar si acaso estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Si bien este perito llega a la conclusión de que don Napoleón Nica no se encontraba en condiciones para afrontar este juicio, esto no es, por cierto, por su incapacidad para comprender lo injusto de su actuar y determinarse conforme a ello, sino porque el juicio eventualmente podría provocarle un episodio de estrés importante, lo que es irrelevante al momento de atribuirle responsabilidad por los delitos cometidos en 2019. De todas las agresiones sufridas por Juan Naboo Gereveri y personal de Carabineros, cabe destacar la participación de ellas que tuvo Giovanni Patetucci. El carabinero Richard Leighton Ramírez señaló en este juicio, a través de un ejercicio de refresca de memoria, que Giovanni Patetucci, desde que llegó el carro de gendarmería que trasladaba a Juan Naboo Gereveri, estuvo agrediéndolo en todo momento a él y a sus colegas. A su vez, según detalla Naboo Gereveri, sería este el acusado quien tomó el asta de la bandera y comenzó a golpearlo con ella. Esta víctima señala que Giovanni Paté le dio tanta golpiza que fue esto lo que provocó que se desmayara en reiteradas oportunidades. Por su parte, la esposa de Juan Naboo Gereveri, María Pérez Pérez, posterior a los hechos, recibió un mensaje de WhatsApp con una foto de su esposo desnudo y ensangrentado en el piso junto a José Araquitepano, en las afueras del registro civil, en el cual se le señalaban que Giovanni Patetucci le habría estado pegando con palos y piedras. Ante este mensaje, doña María Pérez Pérez increpa a Giovanni, también por mensajería de WhatsApp, y este le responde: lo que le tocó nomás, po, nacemos para morir, sin demostrar ni un mínimo rastro de empatía o arrepentimiento. Lo que pudimos oír y presenciar en este juicio, como señalaba en un comienzo, es una convergencia de voluntades con un único objetivo: matar a Juan Naboo Gereveri aprovechándose de la turba para obrar sobre seguro. Cada uno de los actos que lo agredieron a él, a personal policial y de gendarmería, estuvo encaminado a eso, lo que finalmente tuvo como resultado el incendio que consumió completamente el tribunal de Isla de Pascua, una persona que solo por suerte no resultó fallecida, al menos 11 funcionarios lesionados y con la pérdida de documentación histórica que era almacenada el conservador de bienes raíces. Si bien su objetivo se vio frustrado, eso fue absolutamente por causas independientes de su voluntad, pues al momento de la llegada de la ambulancia todo ya lo daban por muerto. Lo que se vio refrendado por el mensaje que estaban entregando los carabineros y personal de gendarmería en ese momento a la turba, quienes se coordinaron para entender que la víctima ya se encontraba fallecida. Nada de esto, su señoría, tiene que ver con Aticopeca, la justicia del pueblo, ni nada parecido. Lo que aquí existió fue lo que conocemos en derecho como el ejercicio de la autotutela, queriendo cobrar venganza por lo sucedido en aquella madrugada junto a una turba cuyo único objetivo era matar a Naboo Gereveri. Es por todo lo señalado, su señoría, que esta parte estima que se ha acreditado más allá de toda duda razonable la participación de los acusados en los hechos que se le imputan. Eso es todo, señoría. Finalmente tiene la palabra la querellante y demandante civil. Gracias, vuestra señoría.
Yo quisiera comenzar por el comienzo, que hubieron los alegatos de apertura. Los alegatos de apertura son las directrices que deberían manejarse en este juicio. La mayoría de las defensas alegaron inocencia, alegaron que no había prueba, que la prueba no podría vencer la presunción de inocencia. Esa fue por parte la apertura de la gran mayoría de las defensas. Pero la defensa número 3 marcó un hito especial, que es mi colega, con todo el respeto que él se merece, pero él dijo que él tenía una gran ligazón o lo ligaba un fuerte con esta isla, que sería que tenía un hijo, pero que habían tradiciones que debían respetarse y debían ocurrir, llamado Aticopeca. Pero vuestra señoría, si ellos querían demostrar que realmente podría haber una tradición en la isla que se podría manejar desde el punto de vista quizás de la venganza, tuvieron que haber traído algún perito, haber demostrado históricamente, haber concurrido quizás, si lo querían enfocar de algún atenuante, quizás. No lo hubo. Para ello, vuestra señoría, quisiera llamar a la memoria a Laura Rapu. Laura Rapu es antropóloga. Se le consulta por este Aticopeca. Dice que habían varias aserciones del significado. Se le consulta a la defensa si podría haber algún caso de Aticopeca en la isla. Habló del año 1300. El año 1300 sí se llamaba Moco Aranguirroa, que es un caso, vuestra señoría, que está mezclado quizás entre que es el misticismo, es realidad, no es realidad, que se toma un caso de venganza. Pero vuestra señoría, estamos hablando del 1300. De la tradición del pueblo Rapanui, no hay nada que podamos decir que se puedan tomarse esta venganza por el pueblo, como lo planteó la defensa número 3, esta venganza desde el punto de vista social. No hay nada que podría demostrar aquello. Vuestra señoría también es una testigo, que sería Bajiroa, Pacomio. Ella da un caso que dice de que ella, antes que naciera, había un caso de Boutreau-Bornier, que era un francés en el cual se había practicado quizás esta Aticopeca, cosa que en la historia o uno se ilustra al respecto, que no hubo un caso así. El personaje francés era un tirano, rapta a una mujer, se casa con ella, la saca del pueblo. Era una tiranía extrema y entre las guerras tribales muere Boutreau-Bornier, pero estamos hablando que tampoco hay un caso de Aticopeca. Y si seguimos la ilación lógica con Tarita Rapu dice que el sentido de la Aticopeca es al contrario. Y para ello dice que hay un aju. Y el aju se llama Copeca Taeati. No te cobres la venganza personal. Están hablando de que este derecho a la venganza, supuestamente como lo había planteado la defensa número 3, es a contrario sensu, es la paz social, es lo que se plantea en Rapanui. Y no así como lo venía planteando la defensa número 3, con todo el respeto que él se merece. Vuestra señoría, después me quiero dirigir a la laguna probatoria y a la flagrancia. La flagrancia lo plantearon las defensas en su alegato de apertura. Pero la pregunta es, como lo planteó el Consejo de Defensa del Estado, ¿de qué flagrancia podríamos nosotros decir si no había tribunal, los computadores estaban estropeados, los policías estaban consternados? ¿A quién iban a detener si posiblemente, si detenían a alguien, iban a morir, vuestra señoría? De esa es la laguna probatoria de la que nosotros estamos planteando. ¿Y de qué flagrancia podríamos hablar de la que plantean las defensas en su alegato de apertura, que por eso no hay prueba? Vuestra señoría, creo que esa flagrancia y esa laguna probatoria se planteó en la primera semana de juicio. La parte querellante, triste quizá, con la primera prueba, había ido los funcionarios policiales, estaban haciendo reconocimiento de sus propios informes policiales, fotografías que no eran, con nombres que no eran. La tristeza se va respecto a que había la primera semana de juicio. Pero vuestra señoría, y aquí es donde viene quizás la alegría y la nobleza quizás de la propia raza Rapanui. ¿Por qué lo digo así? Me quiero dirigir a Baijiroa Pacomio Aguilera. Ella era gendarme en ese momento y del pueblo Rapanui, vuestra señoría. Y también, como lo decían los Rapanui, el Atire, una Atire que era abogada, vuestra señoría, y que declaró, Marjorie Espinosa Peña. Ambas mujeres, vuestra señoría, quizás contra todo estupor, vuestra señoría, deberíamos decirlo que en la isla todos se conocen, quizás cuál va a ser la represalia por quien declara y da frente desde el punto de vista probatorio y sobre todo de la participación. Porque si están acreditados, vuestra señoría, el incendio, está acreditado, vuestra señoría, de que con las fotos, yo llamo a reflexionar de la fotografía número 13, número 14,
Vuestra Señoría, él estaba considerado muerto, Vuestra Señoría. Es la cosa de mirar, es la fotografía, como se podría uno entender. Baijeroa Pacomio, ella lo narra, dice que era extremáticamente cuando lo ve y casi llora. Marjorie también dice que, y ella inclusive estaba en la primera parte, dice que ver a esa persona con esos ojos que agachada afuera, hasta el día de hoy lo recuerda. Eso es valorable y se van situando en las participaciones de cada uno de los imputados. Me estoy refiriendo a Baijeroa Pacomio y Marjorie Espinosa. Creo, Vuestra Señoría, de que se está acreditado la participación de cada uno de los que esta defensa planteó en su querella. Y para eso quisiera ahondar o quizá dirigirme, hacerme mía, la participación que hace respecto de Jonathan Araki, Vuestra Señoría, que sería una de las personas que en primer momento retira el cuerpo, está en el tribunal. Y ahí, Vuestra Señoría, indirectamente dirigirme al Consejo Defensa del Estado. ¿Por qué dice el Consejo Defensa del Estado una prueba indiciaria indirecta? Porque el hecho concreto está probado, pero sí esta prueba indiciaria que da participación. Vuestra Señoría, si colocamos a Jonathan Araki, que fue a buscar el cuerpo, que se sitúa en el tribunal, que estaba lanzando piedra, es probablemente, Vuestra Señoría, que la motivación desde que sí participó en este homicidio frustrado calificado, Vuestra Señoría. Y ahí está la motivación que llama esta parte querellante, que debe sentarse una sentencia condenatoria, Vuestra Señoría. Y eso sería por parte de la participación, Vuestra Señoría, y también le solicito que se acoja la parte de la demanda civil respecto a la declaración ya sea de la víctima, que declaró que tenía su buen pasar, ellos vivían en Tajay, tenían una parcela, Vuestra Señoría, tenían sus vehículos, cuánto el monto que ellos habían en construir su casa. En complemento de ello, viene su señora María José Pérez Pérez, que declara que ella tenía una inversión en Europa, ingresa casi 1 millón de euros, Vuestra Señoría, en varias partidas, en la cual construyen esta propiedad, compran tractores, compran sus vehículos, Vuestra Señoría, y lo pierden todo el día 29 de enero del año 2019. Lo pierden todo, llegan a Santiago, Vuestra Señoría, ella sin nada. Hasta el día de hoy ella ha logrado recopilar sus antecedentes, hoy día es química farmacéutica, tiene un buen trabajo, Vuestra Señoría, y logra afrontar, pero perdió todo, Vuestra Señoría. En el fondo quedó sin nada. Entonces queremos que se acoja esta demanda civil en todas sus partes, Vuestra Señoría. Eso por parte de la querellante civil. Bien, según lo acordado por los intervinientes, el tribunal entra en receso para el día de mañana, en donde se escucharán los alegatos de clausura de las 5 defensas con el mismo tiempo máximo para cada uno de ellos, esto es de 40 minutos. Acusados deben presentarse el día de mañana. Deben presentarse en el mismo horario que hoy, esto es a más tardar a las 9 horas insular en dependencias del tribunal, mientras que los abogados y el tribunal lo hace a las 11 horas en este mismo lugar. Es para mañana cuando habían solicitado autorización de conectarse vía Zoom, querellante. Sí, magistrado. Bien, ¿la mantiene? Sí, Vuestra Señoría. Bien, como se pide, se puede conectar mañana desde la plataforma Zoom para observar por ella las alegaciones de su contraparte. ¿Me permite Señor solamente? fiscal. Gracias. El día de mañana, por razones de servicio, debo concurrir a otra audiencia en la garantía de Viña del Mar. Por lo tanto, seré subrogado por el fiscal Rodrigo Yáñez. Muy bien, se tiene presente. ¿Alguna otra petición, abogados? Bien, nos vemos el día de mañana a las 11 horas. Receso en el intertanto. Magistrado, una consulta. ¿El tiempo para las réplicas cuánto era? 30 minutos, eso. Sí, hasta 30 para la Hasta 30. réplica. Bien. ¿La mitad de 40? ¿La réplica?